En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo séptimo, el séptimo mandamiento, no robarás. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1480 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título La doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a profundizar en los números 2421 y 2422. Número 2421 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, el desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social, da testimonio del valor permanente en la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. Este es un número que toca de lleno y de frente al mundo convulsional. Y hay veces podríamos caer en la confusión de que la doctrina se desarrolló en el siglo XIX y que empezó ahí, ¿no? Y esto puede traer un poco de confusión. En el siglo XIX se va a poner por escrito, porque va a ser un momento muy importante en la historia donde van a empezar a salir las encíclicas sociales. Y estas encíclicas sociales, que son el documento más importante que los papas escriben, es un vehículo de difusión de una manera organizada de un tema en concreto que quieren tocar los pontífices en un momento histórico. Pues la primera encíclica social fue en el siglo XIX y por eso se le otorgan a esta doctrina social de la Iglesia como este momento de inicio, cuando el Papa León XIII escribió la encíclica llamada Rerum Novarum. Es una encíclica de las más importantes que han existido en la historia de la Iglesia. Pero antes de la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia comenzó en el Nuevo Testamento. Santiago 5:1-4. Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de hambre. Será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros,
que cegaron vuestros campos está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando la Iglesia elaboró, por ejemplo, el concepto de la transustanciación en la Edad Media, eso no quiere decir que antes la Iglesia no estuviera adorando a Cristo en la Eucaristía. Lo mismo pasa en el tema de la doctrina social de la Iglesia. En el siglo XIX se va a poner por escrito en la Rerum Novarum esta primera encíclica social, pero eso no quiere decir que antes la Iglesia no fuera una trabajadora social en pro del beneficio de los seres humanos. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido un desarrollo progresivo y también una respuesta a las llamadas que el Espíritu va haciendo en cada momento de la historia para dar una respuesta a las necesidades en las cuales se encuentra el hombre en cada momento. En el siglo XIX, este momento social era importantísimo. La fecundidad del Evangelio para transformar la sociedad ha demostrado ser supremamente potente. Fíjense, queridos amigos, cuando con el emperador Constantino, en el año 312, siglo IV, el cristianismo deja de ser perseguido con la famosa, con el edicto de Milán, que le da la paz religiosa al imperio. Entonces, se asiste a un gran desarrollo de la lógica evangélica en la vida social. Pasamos de ser perseguidos a ser libres. Desaparecen los juegos del circo, donde los hombres se mataban unos a otros. La esclavitud disminuyó en su crueldad. La mujer fue tratada con más dignidad. Se desacralizó la autoridad política que pretendía que el César fuera un dios. Se desarrollaron hospitales, escuelas, se hablaba de la conciencia, se hablaba del matrimonio libre, etcétera, etcétera. Eso fue una revolución social, pasar de la esclavitud a la libertad. Y no solo se trata de hacer un mundo más justo, también de hacer presente el reino de Dios entre nosotros, esa dimensión escatológica que la Iglesia tiene. Y esto responde a una vocación que es de toda la Iglesia, pero muy específicamente, queridos amigos, de los laicos. El campo propio de la actividad evangelizadora es el mundo mismo. En la política, en la economía, en lo social, en lo cultural, en las ciencias, en las bellas artes, en las relaciones internacionales con la diplomacia, en los medios de comunicación masivo, televisión, internet, radio, redes sociales, en el desarrollo de la inteligencia artificial, en la familia, en la educación de los hijos, en el trabajo profesional. Ese es el campo de la evangelización. Esa parte le corresponde a los laicos directamente. El diálogo entre fe y cultura. El hecho de que la Iglesia tenga este anuncio de doctrina social liberador hace que muchos que se profesan ateos encuentren un punto de coincidencia con la Iglesia católica. Y por eso, después de darle tantas y tantas vueltas, terminan creyendo. Cuando el Papa Juan XXIII publicó la encíclica Pacem in Terris, una encíclica poderosísima sobre la paz en la tierra, el líder soviético, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, ese señor se llamaba Nikita Khrushchev.
este hombre salió en público a alabar la encíclica del Papa. Era el secretario del Partido Comunista Ruso, imagínese usted. Pero hay veces ocurre lo contrario, que algunos de los que se jactan de ser hijos de la doctrina cristiana se rebelan y se levantan contra la doctrina social de la Iglesia, porque se sienten hay veces ofendidos o muchas veces denunciados. Así como el Evangelio es un tesoro que no podemos esconder, tampoco podemos esconder esta parte de la Iglesia que es su trabajo en la sociedad, su doctrina social que ha desarrollado de una manera tan intensa, que no es una ideología, que no es hacer política escondidas de los curas, tampoco es un programa de gobierno, es una luz para ayudar a ver con claridad el núcleo de todo el problema social en el cual el mundo está inmerso, que a través de los siglos ha existido con diferentes circunstancias, pero en el fondo es el mismo hombre el que está ahí. Y la iglesia está llamada a ayudar a caminar a ese hombre con libertad y con el menor número de tropiezos en su convivencia. Fíjense, queridos amigos, la Iglesia Católica no se arroga el ser propietaria de la doctrina social ni siquiera. En todo caso, lo que la Iglesia quiere es dar una palabra de orientación para que se invoque la capacidad humanizadora que tiene la propuesta de Jesucristo, porque Él es el que le revela el hombre al hombre. Además, tendríamos que decir que no existirá nunca un partido político que encarne plenamente la doctrina social de la Iglesia. Incluso a lo largo de la historia han habido intentos de parte de algunas corrientes, de parte de algunos partidos políticos, de utilizar la Iglesia para sus propios fines ideológicos. ¿Y qué hacían? Enfatizar un poco lo que le gusta a la gente. Y ahí escondían lo que no les gustaba. Y eso ha sucedido siempre, desde los primeros regímenes. Y después llegaron los fascistas y lo utilizaron. Las corrientes de izquierda la utilizaron. La lectura errónea del Evangelio, la lectura marxista del Evangelio. Ha habido una cantidad de cosas a través de la historia. Por eso fue muy importante que el Espíritu Santo suscitara en el siglo XIX este tema ya tan concreto, la doctrina social de la Iglesia. Porque era el momento en el cual el marxismo pretendía constituirse en una bandera en defensa de los obreros. Y entonces los marxistas proclamaban que para defender a los obreros había que eliminar la religión. Marx decía, la religión es el opio del pueblo, porque la religión mantiene drogado a los seres humanos, los drogan para que terminen haciendo lo que los curas quieran. Y por eso fue importantísimo. Y a partir de ahí, de ese siglo XIX, con esa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que publicó el 15 de mayo de 1891, la Iglesia se convirtió en la gran defensora de la condición de los obreros y retó el comunismo enfrente, el marxismo frente a frente. Luego ha existido una serie de pronunciamientos, de mensajes que, aunque no tienen el rango fuerte de una encíclica papal, también forman parte de este cuerpo doctrinal de la doctrina social de la Iglesia que ha ido avanzando cada vez más. En el año 2005, la Biblioteca de Autores Cristianos, más conocida como la BAC, publicó un libro que tiene como título Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un libro que aconsejo a los cristianos católicos tener en su biblioteca para leerlo, porque es un compendio que elaboró en instancias de Juan Pablo II
para poner junta todo este pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Es un libro maravilloso, un poco grande, pero vale la pena hacerse de él. Por ejemplo, ahí está cuando Pío XI en el año 1937 publicó dos encíclicas, una sobre el comunismo y otra sobre la situación de la Iglesia en el nazismo de Hitler. Imagínense usted el calibre de este tema, que vale la pena sentarse en un día o en una noche de insomnio a leérselo, a reflexionar sobre este compromiso que la Iglesia tiene con el hombre y con el mundo. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos remite a otra de las encíclicas de Juan Pablo II, titulada Centésimos Annus, publicada el 1 de mayo de 1991. Y la hizo el Papa en referencia a los 100 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Vamos a celebrar esos 100 años y el Papa saca una preciosa encíclica, Centésimos Annus. Y ahí en esa encíclica dice Juan Pablo II, quiero proponer una relectura de aquella encíclica que se escribió hace un siglo, invitando a echar una mirada retrospectiva. Invito a mirar alrededor, a las cosas que nos rodean y en las que nos hallamos inmersos, tan diversas de las cosas nuevas que había hace un siglo. León XIII quiso responder a la situación concreta de aquellos que vivían la revolución industrial en el siglo XIX. Y ahora nosotros nos planteamos que estamos en un mundo globalizado donde también queremos decir una palabra. Incógnitas y promesas que interpelan nuestra imaginación y creatividad, al mismo tiempo que estimulan nuestra responsabilidad. El cristiano no es alguien que está agarrado a una tradición como si fuese una cuestión arqueológica. De este modo, no solo se confirmará el valor permanente de las enseñanzas del Evangelio, sino que se manifestará el verdadero sentido de la tradición. La tradición tiene que transmitir y traducir al momento presente la verdad de Cristo, la cual siempre viva y vital edifica sobre el fundamento puesto por nuestros padres en la fe. Consciente de su misión, los papas estamos, como dice Mateo 13:52, el amo de la casa saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La tradición de la Iglesia se va enriqueciendo al incorporar esas cosas nuevas y en la medida que hemos ido reflexionando sobre problemas nuevos. Por ejemplo, sobre el tema de Internet. ¿Será necesario decir desde la Iglesia una palabra de reflexión en este tema del Internet, con todas sus grandes potencialidades que puede contribuir a ayudar mucho a la humanización del mundo y puede ser muy enriquecedor? El Internet puede ayudar a la llamada de la vocación del hombre, a su comunión, pero también tiene unos grandes peligros. La solicitud pastoral me ha movido a proponer el análisis de algunos acontecimientos de la historia reciente. Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización forma parte del deber de los pastores. Y así sigue Juan Pablo II en esta estupenda encíclica Centésimos Annus. El Papa escribe esta encíclica cuando hacía poco había caído el muro de Berlín en Alemania. Era un momento histórico contundente. Hay una caída de las ideologías y existe en ese momento el riesgo
de que triunfe únicamente el capitalismo y la visión puramente económica de la historia. Ese era el riesgo. Como si el mundo fuera un gran supermercado y todo el mundo lo iba a comprar. Por eso dice Juan Pablo II, la consideración atenta del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización forma parte del deber de los pastores. Por tanto, nos deja saber Juan Pablo II cuando escribe esta encíclica que él estaba atento a los acontecimientos, a la caída del muro de Berlín. En cada momento la iglesia tiene que estar atenta a responder la llamada del Espíritu en las situaciones en las que nos encontremos. Y por eso es tan interesante la lectura atenta de las encíclicas de los papas, porque ahí vienen a responder, a destapar una olla que se estaba calentando. Por eso son tan temidas las encíclicas. Damos un paso más. El catecismo nos propone el número 2422 que dice: la enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra reveladora por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los fieles. Este es un número precioso. Es un número donde encontramos, queridos amigos, tres afirmaciones que son así directas. Primera afirmación. Dice el catecismo que la palabra revelada por Cristo es comprendida a lo largo del tiempo con la asistencia del Espíritu Santo. Imagínense qué seguridad. Y nos regala el texto de Juan 16, 7, 8, cuando Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, para que mi Padre os envíe el Espíritu, y Él llevará a plenitud todo lo que os he dicho. Jesús nos dice que el Espíritu Santo es necesario para extraer de la palabra de Cristo toda su potencialidad. Eso que escriben los papas en las encíclicas es inspiración del Espíritu Santo para dar una respuesta exacta, contundente, concreta en una situación del mundo, en una situación del hombre. Es como si nos dijera: ustedes han recibido mi palabra, pero en mi palabra hay una capacidad de iluminar la historia. Y para que eso se pueda dar, el Espíritu Santo es el que les irá haciendo entender en cada momento lo que deben decir y cómo lo deben decir. Por si a alguno le quedaba la duda. Por eso la iglesia habla con tanta propiedad, que eso es lo que le genera a muchos ese rechazo. Pero ustedes tan autoritarios. No, no, la iglesia no es autoritaria. Lo que pasa es que lo que está diciendo, lo dice por el Espíritu Santo, que lo ha inspirado en un momento histórico de decir en ese justo y preciso momento lo que debe de decir. Podemos decir nosotros que después de 2000 años, hoy tenemos más capacidad de entender la palabra de Cristo que aquella capacidad que tuvieron los apóstoles ahí en Galilea. Nosotros posiblemente podamos envidiar buenamente a los apóstoles, ¿no? Porque ellos estuvieron ahí con Jesús, lo tocaron, comieron con él, vieron sus milagros. Eso es verdad.
En esa parte los apóstoles son inigualables. Pero en otro aspecto nosotros tenemos un conocimiento hoy día del mensaje de Jesucristo mucho más profundo del que pudieron tener los apóstoles. ¿Por qué? Por la fuerza del don del Espíritu Santo que hemos recibido y que a través de 2000 años se ha ido acumulando. Y que cuando la iglesia habla, se pronuncia, no es porque se lo inventó en 5 minutos, sino porque son 2000 años de historia del Espíritu Santo trabajando en ella. Y eso le da mucha propiedad. Segunda afirmación que nos hace este número 2424 del Catecismo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los fieles. Qué cosa tan hermosa. Es la importancia de que si nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo, que si somos imágenes vivas de la capacidad humanizadora que tiene el Evangelio, entonces convenceremos de Jesucristo a todos. Mientras sigamos siendo tibios, no convencemos a nadie. Por eso la invitación a todos, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los laicos que trabajan junto con sus pastores. Ser testimonios de Cristo convincentes del Evangelio. Que podamos en nuestra vida hacer lo que decía San Pablo, reproducir en mi vida la imagen de Jesús. En todo lo que hago. Fíjense ustedes, por ejemplo, queridos amigos, en el terreno del arte. Cuando uno está en un museo, cuando uno está en un lugar donde hay obras de arte inspiradas en el cristianismo, surge inmediatamente en uno una admiración. Y tras la admiración viene una pregunta: ¿qué hay detrás del cristianismo para que esta persona se sintiera movida a hacer semejante belleza? ¿Qué había detrás de Miguel Ángel para hacer la Pietà? O para pintar la Capilla Sixtina, o para hacer el Moisés. ¿Es posible la belleza sin que haya detrás un bien y una verdad que se quiera manifestar? O viendo tantas obras sociales, tantos hombres y mujeres que han pasado por la historia dando completamente su vida, colegios, hospitales, residencias que han nacido de este cristianismo católico, de esta inspiración. Fíjense, queridos amigos, la iglesia tiene en el mundo 5.377 hospitales, 13.895 dispensarios y clínicas, 504 leproserías, 15.566 asilos, 10.858 escuelas infantiles, 10.827 consultorios matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Es la institución en el mundo que más obras tiene. No le iguala ninguna. Quítalas todas y se acaba este mundo. No hay manera de sostenerlo. Los gobiernos no la pueden sostener. Las obras sociales. ¿De dónde sale todo eso? Si no es de la inspiración y del amor a Jesucristo de todos estos hombres que han pasado fundando todas estas obras. Si tal ha sido el grado de humanización que el cristianismo ha llevado a cabo en la historia, ¿qué es lo que hay detrás de ese cristianismo para que esta gente dé su vida? ¿No será una gran verdad? ¿No será que todas las mañanas nos levantemos a intentar explicar este catecismo porque detrás de él hay una gran verdad?
¿No será que para sostener las escuelas católicas, los hospitales y todo esto, todo ese martirio que eso implica tener esas obras funcionando, ¿no será que detrás hay una gran verdad? Y descendiendo a un nivel más personal, en la medida que el Señor nos conceda la gracia de ser más pacientes, misericordiosos, justos, agentes de paz, puentes de comunicación, nos daremos cuenta que detrás de todo eso hay una gran verdad. Cuando tenemos la capacidad de traducir los principios del Evangelio en nuestras actitudes, en nuestra justicia social, en nuestro trato con los demás, eso hace el Evangelio más creíble porque detrás hay una gran verdad. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es que lastimosamente la doctrina que predican muchos luego no está autentificada con su vida. Solo son palabras. Pero no son misericordiosos, no son justos, no sonríen, no traslucen la persona de Jesús en su vida. Y por eso se mueren. Y sus obras no pelechan. Pero cuando se ha entregado la vida, todo sale. A eso es lo que se refiere este número 2424. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer atrayente a Jesucristo a todos los hombres, porque nosotros en nuestra vida autentificamos el mensaje en frente de los demás. Tercera y última afirmación de este número. La Iglesia Católica es la gran experta en humanismo. Y nos hace referencia, para entender la doctrina social de la Iglesia, otra encíclica del Papa Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, que la publicó el 30 de octubre de 1987, y donde el Papa nos hizo entender un poquito mejor lo que pretende la Iglesia con el tema de la doctrina social. Dice el Papa Juan Pablo II, que la Iglesia no pretende dar soluciones técnicas, no propone programas económicos, menos programas políticos, pero lo que sí propone es un mundo humano. Y esto es lo que le mueve a extender su misión religiosa en todos los campos donde se desarrollen actividades entre hombres y mujeres. Expertos en humanismo. Por eso, queridos amigos, bajo esta perspectiva, la Iglesia tiene una palabra que decir sobre el mundo en cada situación, sobre las condiciones a las que el hombre desarrolla su trabajo, su vida, sus relaciones sociales. La Iglesia tiene una palabra para proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo ahí. Y ese es el fin de la Iglesia, para usar la doctrina social, iluminar la vida y la conciencia de los hombres en momentos muy determinantes. Por tanto, queridos amigos, el ejercicio de este ministerio de evangelización que el Señor nos ha dado en el campo social es un aspecto de la función, de una de las tres funciones de la Iglesia. La Iglesia que tiene su función sacerdotal, su función profética y su función regia, muy en concreto. La doctrina social está de la mano de su función profética. La Iglesia que está llamada a anunciar y a denunciar en cada momento para el bien de los hombres.